Ayer dio mucha novedad la decisión que tomó CONCACAF con el hecho de incluir a la selección de El Salvador de manera free, de manera libre, para que participe en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, boleto que Guatemala ya había conseguido. Pero comencemos cuál es el punto toral de la historia que les tengo que contar con esto y cuál es la decisión que ha tomado la federación sobre esta situación. Bueno, todo surge porque se da un acuerdo o un comunicado el día 25 de enero de parte de CONCACAF. Desde Miami, Florida, dice CONCACAF quiere aclarar algunos hechos importantes con respecto a la edición 14 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, específicamente relacionados con la clasificación del país anfitrión. El 3 de marzo del 2022, CONCACAF comunicó a todas las asociaciones participantes los métodos de clasificación que fueron aprobados por el Consejo en el 2023. El 7 de marzo, CONCACAF envió las direcciones generales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 a representantes del Instituto Nacional de Deportes de El Salvador, INDES, y Centro Caribe Sports, una comunicación escrita explicando a detalle el método de clasificación para dichos juegos. CONCACAF no ha sido informada de ningún problema relacionado con el método de clasificación aprobado y ambos torneos clasificatorios concluyendo con éxito en julio de 2022 sin ninguna objeción. El método de clasificación fue aceptada por todos los participantes. El Salvador no se clasificó en la categoría de fútbol masculina y en la categoría de fútbol femenina. Clasificó a un repechaje en contra de Costa Rica. Aún no se ha disputado este repechaje. El 9 de noviembre de 2022, 8 meses después de la comunicación formal enviada a CONCACAF a los Juegos Centroamericanos y del Caribe y las otras instancias, Centro Caribe Sports solicitó a CONCACAF que El Salvador participara como anfitrión. A finales del 2022 y con el afán de apoyar el fútbol salvadoreño, los miembros del Comité Regularizador de la Federación Salvadoreña de Fútbol, FEDFUT, dialogaron el asunto con CONCACAF y solicitaron concretamente o cortésmente la inclusión tardía de El Salvador en la competencia. En este sentido, después de haber llevado un debido proceso de conciliación e información sobre los métodos de clasificación para los Juegos Centroamericanos y el Caribe 2023 y considerando que esto es un torneo de desarrollo que no clasifica a ninguna otra competencia, CONCACAF informa que aprobará de manera excepcional la participación de El Salvador en ambas categorías. En línea con la misión de CONCACAF, considera que en estos momentos la inclusión del país anfitrión no afecta a la integridad de la competencia o a los países previamente clasificados. Agradecemos el acercamiento por parte del Comité de Regularización de la FEDFUT y expresamos nuestro total apoyo por medio de la decisión tomada. Esto es el comunicado que hizo saber la CONCACAF sobre el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entonces, voy con esto. La selección sub-20 de Guatemala, la femenina no logró su clasificación, quedamos fuera. Pero la selección sub-20 de Guatemala, cuando logra su boleto a la Copa del Mundo, dejando fuera a la selección de México, obtiene el boleto para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ojo, obtiene el boleto, más no esta selección sub-20 es la que debe de jugar o la que tiene que jugar la eliminatoria o este torneo. Pero sí, la selección sub-20 le debemos de agradecer eso que consiguió, porque ellos fueron precisamente los que lograron ese boleto. Cuando se elimina a México, clasificamos al Mundial y de paso clasificamos a Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y luego, si le ganábamos a la selección de República Dominicana y no lo conseguimos, íbamos a los Juegos Olímpicos. Esto es el tema. Esto es el tema. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Lamentablemente, desde el año pasado, el Comité Olímpico Guatemalteco ha sido excluido de parte del Comité Olímpico Internacional de la participación con la bandera de Guatemala, la participación internacional, ¿verdad? Ha sido limitado. No se puede. No se puede. No se puede. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ayer, con esto que sucedió, nosotros lo publicamos porque, miren, esto es automático, ¿no?
Guatemala no clasifica por estar suspendidos por el Comité Olímpico Internacional por el conflicto que hay acá en Guatemala con el Comité Olímpico Guatemalteco. Y entonces se incluye a El Salvador y nosotros quedamos fuera. Molesta, enoja, es incómodo, sí, pero es nuestra realidad. Yo creo que solo en Guatemala pasa, porque lo mismo fue con la elección a cargo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, que todos querían, nadie hacía, y bueno, hasta que se pudieron alinear las cosas, pero ¿cuánto costó esto? Muchísimo, muchísimo. Entonces ayer se le dio mucho movimiento con el tema de que las delegaciones de Guatemala, no solo fútbol, las delegaciones de Guatemala pueden participar bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Y que si alguien gana una medalla, pues solamente no se va a escuchar el himno nacional de Guatemala, sino va a escucharse el himno del Comité Olímpico Internacional, ¿verdad? Y Guatemala participa. Los atletas no están limitados, todos los que tienen su boleto de clasificación. Pero aquí viene el gran problema y aquí es donde ya empezamos a desarrollar este tema de cuál es la decisión final y definitoria que ha tomado la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala sobre nuestro derecho a competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que es tajante, y por supuesto yo se lo voy a plantear y usted saque sus propias conclusiones sobre este tema. Bueno, punto número 1. Al existir el conflicto entre el Comité Olímpico Guatemalteco y el Comité Olímpico Internacional, que todo lo rige el Comité Olímpico Internacional, al no reconocer al comité ejecutivo actual del Comité Olímpico Guatemalteco, encabezado por Jorge Rodas, pues nosotros quedamos en el limbo, porque ellos asumieron, ellos están en la administración del Comité Olímpico Guatemalteco, pero no pueden hacer absolutamente nada, ni participar, ni competir, nada, más que temas administrativos a nivel local, porque ni siquiera son reconocidos para participar en un congreso, en una asociación, en una reunión, no son reconocidos, ninguno. Solo el comité ejecutivo anterior encabezados por Gerardo Aguirre. Pero ellos, a través de lo que se consiguió de parte del Estado, solamente no tienen posesión. Entonces no pueden actuar acá en Guatemala y los que sí pueden actuar en Guatemala no pueden actuar internacionalmente. ¿Verdad? Es un enredo, pero esto es con claridad lo que está pasando. Entonces, a raíz de este conflicto, ¿qué hizo el Comité Olímpico Internacional? Cortar el flujo de dinero. ¿Y qué hizo el Comité Olímpico Guatemalteco? Cortar los flujos de dinero para las federaciones, para que se preparen, para campamentos, para todo. Bueno, desde el año pasado, la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala tenía un plan para poder echar a andar esta selección, porque ojo, no es una selección sub-20 la que tiene que participar, es una selección sub-23. Es una selección sub-23. Y aquí está el conflicto de las cosas, ¿verdad? Porque esta camada sub-23, por ejemplo, jugadores como Oscar Santis, jugadores como, creo que Oscar Santis entraba todavía, jugadores como Marcelo Saraiva, por ejemplo, entraba en ese rubro, y así, jugadores que tienen esa calidad y la edad para entrar en nacidos sub-23. Ese es el conflicto, que esa camada de jugadores va a perder la oportunidad de una competencia internacional, ¿verdad? Como su formación, como su desarrollo, como usted lo quiera ver. Entonces, a través de no tener un flujo económico, entonces, ¿qué sucede? La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, desde el año pasado, había comenzado a organizar la competencia, porque no era la sub-20, y aparte se traslapaba con el tema de competencia del Mundial, la preparación para el Mundial, y eran patojos sub-20. Y todos los demás iban a ser sub-23. Entonces se toma la decisión de poder implementar una selección sub-23. Uno de los candidatos más fuertes para dirigir esta selección era el hermano del profesor Luis Fernando Tena, que tiene experiencia en esto, que tiene experiencia en formación de jugadores, patojos jóvenes y demás. Bueno, él era el principal candidato, por no decir que él iba a ser el entrenador, por lo menos lo que yo sabía. Cuando comienza el conflicto con el Comité Olímpico Guatemalteco, pues obviamente esto se retrasa, porque nunca hubo una comunicación con el hermano del profesor Luis Fernando Tena. Nunca. Solo sondeos. Profe Tena, mire, su hermano, sí, fíjate que no está trabajando, que no tiene equipo, sí, tiene conocimiento en eso. Ok, perfecto. Hasta ahí nada más, pero nunca llamar a México, al hermano del profe Tena, preguntarle, mire, usted tiene interés, usted cómo está, puede venir, nada. Era una idea, ¿sí? Era una idea. Pero aquí viene el tema, muy puntual. El tema es dinero, plata. Porque digamos que
Anualmente, la planificación de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala es en torno a ingresos por parte de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ingresos privados, que es FIFA, patrocinadores y toda la gestión que hace la federación, y aparte está un ingreso de parte del Comité Olímpico, pero el cual el Comité Olímpico no es que le entregue una asignación presupuestaria, o sea, por decirle, mira, federación, aquí están tus 200,000 quetzales al mes y ahí los aprovechás. No, sino que lo centralizaba todo el Comité Olímpico guatemalteco. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, cuando estaba futsala, cuando había participación de futsala masculina y femenina, ciclos olímpicos, ¿no? Juegos centroamericanos y del Caribe, panamericanos, olímpicos, bolivarianos, fútbol playa, fútbol sala, fútbol 11. Ellos asignan presupuestos ¿en qué rubro? En entrenadores, como es una élite, entrenadores, ¿sí? Yo contrato al entrenador, Comité Olímpico Guatemalteco lo paga. Y no es que le dé el dinero a la federación, sino toda la papelería del entrenador la hacen llegar al Comité Olímpico Guatemalteco. El Comité Olímpico Guatemalteco aprueba y él se encarga de pagarle directamente a cada entrenador. Ya si la Federación de Fútbol le da un extra, por ejemplo, si el entrenador quería ganar 12,000 quetzales y el Comité Olímpico le da 10,000, pues la Federación le ajusta 2,000. Pero ya esa es una cuestión de arreglo, ¿verdad? ¿Qué más pagaba el Comité Olímpico Guatemalteco? Los campamentos y todo el ciclo de preparación. Se hacían una planificación y se ponía, bueno, nosotros en el mes de enero queremos tener un campamento de una semana en Europa. Entonces se evaluaba, el Comité Olímpico aprobaba y se iba. Que antes de la competencia queremos estar una semana en Costa Rica y luego ya integrarnos a El Salvador para poder jugar los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Lo aprobaba el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Guatemalteco. Pero la federación, es decir, que esta competencia, como bien dice el comunicado de CONCACAF, es única y exclusivamente para este ciclo olímpico, para esta parte del ciclo olímpico, que son los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Al terminar la competencia, y si no quedas en una medalla de oro que te dé el boleto para pasar directamente a Panamericanos, ahí se terminaba el proceso. Entonces, digamos que el proceso tendría que haber iniciado octubre, noviembre, trabajar noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y en mayo ya comenzaban las competencias. O sea, más o menos 6 meses, 7 meses. Ese era el contrato que se le iba a ofrecer al entrenador que viniera. Y ese era el lapso para poderse preparar esta selección sub-23 de Guatemala. Cuando la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala se da cuenta del conflicto que hay, pues lógicamente declina su continuar con la búsqueda de un entrenador. ¿Cuál fue la decisión? Esperemos, tomemos tiempo, veamos qué es lo que sucede, cómo se va desenvolviendo el tema y podemos tomar una opción para ver si podemos entrar o no. Al darse el conflicto, pues obviamente la federación ya no continuó. ¿Por qué? Porque obviamente se ve afectado toda la inversión. Playa tenía Juegos Bolivarianos en noviembre, no pudo competir y se trabajó y estuvieron dando el aporte y todo hasta que se toma la decisión, se declina, no se puede participar. Perfecto. Cuando el Comité Olímpico Internacional interviene ya rotundamente y dice, señores, Guatemala puede participar, pero sin la bandera de Guatemala y no el himno, sino únicamente con la bandera del Comité Olímpico Internacional y el himno del Comité Olímpico Internacional. Es decir, que pueden competir, pero no hay apoyo. Y la federación no tiene un rubro como tal para esta selección sub-23. No lo tiene, no lo tiene. Todo iba a ser en torno, o sea, microciclos, alimentación, traslado, entrenamientos, todo eso la federación lo tiene ahí a la mano. Pero pagar un entrenador, no sabemos si el entrenador que viniera iba a pedir un cuerpo técnico, todo ese recurso no lo tiene. Segundo, todo lo relacionado a campamentos, preparación y demás, el responsable de darlo era el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Guatemalteco, porque es el que rige ese deporte o esa categoría, el deporte olímpico. La federación no tiene un presupuesto como tal para fogueos, para competir, para llevarlos de campamento a tal, porque no estaba en el organigrama, no estaba presupuestado, no estaba en la organización. Entonces, con todo este ruido que se ha hecho de que la federación o las federaciones que tengan clasificación a Juegos Centroamericanos y el Caribe pueden participar bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional y con el himno, si ganan medalla del Comité Olímpico Internacional, la Federación de Fútbol de Guatemala, ellos han declinado que
competir porque no tienen el recurso económico. Entonces aquí es donde se dan los argumentos. Punto 1. ¿Cómo cerró el año la Federación de Fútbol de Guatemala? Duro, difícil, les costó mucho. ¿Se recuerdan ustedes? En el mes de octubre hubo un retraso. No se les pagó un mes a los cuerpos técnicos, luego ya se pusieron al día, cerraron el año de buena manera, con un gran apoyo de entidades como Bantra, por ejemplo, anticipando un porcentaje del patrocinio de este año para que se pudiera saldar cuentas y salir adelante. Entonces a la federación le costó mucho cerrar el año anterior y no tiene presupuestado esto, no tiene un recurso como tal ni el apoyo del Comité Olímpico. No sé si tienen buena relación con el Comité Ejecutivo actual del Comité Olímpico Guatemalteco, pero el tema es que no tienen presupuesto, no tienen dinero. Cuando se da esto, que empieza a darse este movimiento, sí, que El Salvador cómo va a participar, nosotros ganamos el derecho, tenemos que ir, obviamente comienza la consulta y preguntar y preguntar y preguntar. Vamos a competir, vamos a competir. Y la respuesta de la Federación es tajante y es un rotundo no. La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala no va a competir. Es la decisión que se ha tomado, no se tiene el dinero y no se tiene la mejor preparación. Estamos a un poco más de 150 días del evento. No hay entrenador, no hay una forma de dónde sacar dinero para hacer una buena competencia. Entonces se declina la participación de Guatemala. Esa es la decisión que ha tomado la Federación Nacional. ¿Qué les puedo decir? Obviamente uno quiere jugar, uno quiere competir, ¿no? Uno quiere ver a la selección nacional ganar una medalla, estar en esa competencia. Eso es lo que uno quiere, eso es lo que uno quiere. Pero al final, ¿qué podemos pensar o qué podemos hacer si el recurso económico no está? Que aparezca, se contrate un técnico y aparezca una deuda de la federación con una demanda por impago y que esto afecte todo el proceso que sí tenemos ya confirmado. Selección sub-20 al Mundial, premundial sub-17. Estoy hablando solo del primer semestre del año. Liga de Naciones para la selección mayor, Copa Oro para la selección mayor. Ese es el balance de las cosas, ¿no? Ese es el balance de las cosas. Lamentablemente por esta competencia, porque es solo una competencia, no vamos a competir. Es la decisión que ha tomado la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.